Bendito sea el Señor. Alabado seas por siempre, Señor. Si pudiera ponerle un nombre a este compartir, le diría: no subas, rodéalos. Y vamos a continuar con el tema de pastor el miércoles. Bien interesante. Bendito Dios. Bueno, acabamos de leer. David siempre estaba envuelto en peleas, lo sabemos, ¿no? Era un hombre de guerra y no le faltaban, si él no las quería, le llegaban solas, por el hecho de que el Señor lo había elegido. Voy a hacer la entrada al plato principal. David tenía que ir a pelear con su enemigo, y entrando en ese momento de tomar la decisión, él le pide el permiso a Dios, él va delante del Señor, nosotros lo acabamos de leer, y el Señor, bueno, de alguna manera le dice que sí, porque él va y él vence a sus enemigos. El problema es que el enemigo no se quedó contento, porque fue que lo venció, sí, nosotros lo leímos, lo venció una vez, pero el enemigo volvió. Allí los venció David en el 20, 2 Samuel 5. Y vino David a Baal-Perasín, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasín. Pero en el 22, ¿qué pasa? ¿Qué dice el 22? Y los filisteos, qué cosa, oiga. Y uno a veces se pregunta, no, pero es que yo no salgo de una. Y ya está levantando. O sea, acabo de darle espada a y ya se está levantando, dándome por detrás. Los filisteos. Y ve, le voy a contar algo a los filisteos. Hasta hoy todavía los filisteos pelean con el pueblo de Dios. De hecho, Palestina significa Filistea. Es algo natural. Por eso es el pleito que hay allá, porque son filisteos. Y yo averiguaba un poco sobre filisteos, porque yo decía, pero hombre, es que los filisteos le levantaron a David, a Saúl, a David y a un montón de reyes de ahí para allá, de los reyes de Israel, de Judá y de Israel. Y yo decía, pero ¿este pueblo qué? ¿Qué es lo que tiene de especial este pueblo para que sea tan punzante? Porque era un pueblo que siempre estaba peleando con el pueblo de Dios. Y resulta que este pueblo tenía dominio sobre las aguas. Él era muy bueno guerreando en el mar. Tenía mucho conocimiento sobre armas navales, los barcos y todo esto. Y el pueblo filisteo también lo era en tierra. Él tenía los dos dominios, los dos territorios, podríamos decir. Los filisteos eran buenos en el territorio marino, el de las aguas, pero también eran buenos peleando en tierra. ¿No se les parece eso a algo? Hay un término en biología que se llama anfibios. Son aquellos que pueden vivir en el agua, pero también viven en la tierra. Tienen dominio en los dos territorios. Los filisteos tenían dominio en los dos territorios, porque eran buenos. Dice que ellos vienen de un pueblo que no recuerdo el nombre, pero el nombre en el Nuevo Testamento es Creta, la isla de Creta. Parece que allá fue donde empezaron ellos. Por eso se volvieron muy buenos en el agua, en las guerras marinas, en las guerras navales. Eran muy buenos. Y cuando llegaron a tierra se fortalecieron con todo tipo de armamento. Eran muy buenos. Parece que eran descendientes directos de Tubal-Caín. Dice Génesis 4:22 que Tubal-Caín fue el primero que trabajó el hierro. O sea que podemos decir que fue el primer herrero, ¿cierto, pastor? Podríamos decir que fue el primer herrero. Y vamos a hablar de herreros hoy. Hoy vamos a hablar de herreros. Ahí está. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Bueno, hasta ahí es lo que nos interesa. Tenía una hermana, ¿no?, que se llamaba Naama. Entonces, él fue el primero, podríamos decir que el primer herrero.
Y no venía de la descendencia de Set, venía de la descendencia de Caín. Entonces, tal parece que los filisteos venían de allá. Tenían sus raíces por Tubal-Caín. Algo tiene que habérseles pegado, porque los filisteos eran muy buenos en esto. Eran muy buenos en la construcción de herramientas en hierro. Y vamos a hablar de herramientas. Filisteos que podían hacer armas, que tenían la habilidad para hacer armas, que sabían cómo hacerlas. El herrero no es como el cocinero. El herrero, el carpintero, maneja la madera en un ámbito, en una, ¿cómo podemos decir? En una atmósfera natural, a una temperatura natural, ¿sí? El herrero no. El entorno, el clima, la atmósfera donde trabaja un herrero es fuerte. Es fuerte. Las temperaturas son altísimas porque esos hornos tienen temperaturas por encima de 800 grados centígrados. Entonces es fatigante estar en el lugar donde un herrero trabaja. Así que podemos ver el carácter de los filisteos, ¿no? Si ellos eran los que levantaban este tipo de trabajo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Vamos a 1 Samuel 13. Dios le da estrategias a su hijo mientras usted lo está buscando. Él le da estrategias a sus hijos. Dios siempre está haciendo eso. Últimamente lo he visto en la vida real. Cómo Dios da unas estrategias que solo Dios las puede dar. Y Él le dijo a David, le dio una estrategia a David. Primero Él venció a los filisteos. Todo bien. Segundo ataque de los filisteos. El Señor no le dice lo mismo. El Señor le dice, no, espera, no vas a hacerlo como antes. Esta vez no vas a ir así de frente, sino que vas a utilizar una estrategia que te voy a dar. Él le dio una nueva estrategia de guerra y encima le dice, espera que yo te voy a dar una señal. Espera que yo te voy a dar una señal para avanzar. Vamos a 1 Samuel 13, 19, 23. El objetivo del enemigo en todo esto es el mismo. Nunca se hace consenso, ni se hace acuerdos con el diablo, ni con los servidores de Satanás. Porque jamás, pero jamás le van a ser de bendición. Van a terminar mal. 1 Samuel 13, 19, lo vamos a leer hasta el 23. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Mire la estrategia que tenían. Vamos a seguir leyendo. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos. Mire la técnica. Mire la estrategia de ellos. Todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno su reja de arado, su asadón, su hacha y su hoz. Todos esos que vemos ahí, la reja, el arado, el asadón, el hacha y su hoz, son herramientas de agricultura para labrar la tierra. O sea que no solamente las espadas, sino que dependían hasta para comer de los filisteos. Porque si ellos no querían afilarle las espadas, o si el israelita no tenía el dinero para hacerlo, ¿cómo iban a arar la tierra? Si necesitaban que estuvieran afiladas para poder hacerlo, o si no, les iba a tocar morir o esperar que alguien les prestara la ayuda. De alguna manera el pueblo estaba sometido a los filisteos. Y eso es lo que hoy no quiero que nos llevemos. Estaba sometido a los filisteos. ¿Ese es el 23? No, nos faltan. Vamos por el 21. 21. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los
y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Mire, eso era mucho dinero para afilar una aguijada, o para componer una espada, o para hacer algo con lo que ellos necesitaban para poder trabajar. Era mucho dinero. Un ciclo, no tengo la claridad ahorita cuánto es un ciclo actualmente, pero son millones. Son millones. Un ciclo de oro, un ciclo era bastante. Creo que era la unidad de medida más grande en ese entonces. No estamos hablando de dracmas, sino de ciclos. Cuando se hablaba de contar cantidades grandes que le daba un rey a otro, hablaban ciclos de oro. ¿Recuerdan cuando le daban al templo? Hablaban de ciclos de oro, porque era una unidad grande. Y ellos decían que tenía que darle un tercio por la... Voy a buscarla aquí porque no... Tenía que darle la tercera parte por afilar las hachas, ¿no? Con las que se abren los canales para sembrar. Las rejas del arado son esas que utilizaban los bueyes cuando iban a arar la tierra. Esas son las rejas, y ellas también tenían que estar afiladas, porque si no, no abrían bien los canales, no rompían bien. Ellos tenían que romper la tierra. Si había algo en la tierra, el hacha, la reja tenía que romperlo para poder sembrar ahí. Hacían como una especie de brocas, podríamos decir, pero no eran así rotativas, sino lineales. Así que era muy caro cualquier servicio que le prestara a los filisteos. Pero nos llegamos a imaginar, o no llegamos a imaginar, yo decía, pero bendito Dios, el pueblo de Dios sometido a otro pueblo, a un pueblo enemigo, para hacer herramientas, para afilar sus herramientas, porque todas esas herramientas eran los filisteos los que las hicieron. No es que ellos no sabían hacerlo, ellos no sabían errar, ellos no sabían, con H, ¿no? Ellos no sabían hacer ningún tipo de instrumento de hierro. Esa no era su habilidad. Recuerden que ellos no eran artífices como tal para hacer cosas. En lo que Dios les dio a ellos sabiduría, a Bezalel y a Alioa, algo así, a dos jóvenes que Dios les dio la sabiduría para hacer todo tipo de modelos y artífices y cosas hermosas para el templo. De hecho, uno de ellos fueron los que se encargaron de hacer el candelabro de los 7 brazos, todo tipo de artesanía. De los objetos hermosos, la joyería, las vasijas que se usaban en el templo. Todo esto era hecho por un orfebre, que eran personas que trabajaban la plata, el oro, el bronce, y se dedicaban a hacer esto para el templo, porque había un mandato de que tenían que hacerlo de esa manera. Así que sí había una cierta formación, pero se me ocurre pensar a mí, no Dios, yo Luz, que ellos se quedaron hasta ahí y no hubieron necesidad de hacer otro tipo de cosas, ¿no? Tal vez un cuchillo era fácil de hacer, esto y lo otro, pero no era igual después hacer una espada o una lanza. De todas maneras, era un pueblo que nunca había ido a la batalla. Josué les dejó el campo abierto para que avanzaran en la tierra prometida. Él les entregó las tierras y ellos ya no tenían que supuestamente pelear más si obedecían a Dios. Pero no fueron las cosas así, y el pueblo desobedeció y le tocó pelear. Solo que el pueblo estaba, vamos a leer el siguiente versículo. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Ellos estaban enfrentando justamente a los filisteos, que los filisteos eran los que le hacían la guerra. Vuelvo y digo, fue uno de los pueblos que más le hizo guerra a Israel, al pueblo de Dios. Y ya vemos por qué, ¿no? Por ese dominio que tenía.
Y ellos estaban en guerra al mando de Saúl. Creo que fue, según la Biblia, es la primera guerra a la que van. Y en esta guerra ellos se van tal vez con el cuchillo de cortar la carne, con la cuchara de menear el sancocho, con el tenedor de voltear el barbecue, con el hacha de cortar allá el hueso. Con esas fueron las armas que ellos se fueron, porque ellos estaban literalmente desarmados. Porque ahí dice: aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. O sea, los únicos que tenían armas eran ellos dos, pero el resto del pueblo estaba desarmado. Pero tenían que enfrentar a un ejército, y ese ejército estaba bien armado, hasta los dientes. Y ellos eran expertos haciendo armas. Así que las espadas no eran cualquier cosa, las lanzas no eran cualquier cosa, sus arcos de bronce no eran cualquier cosa. Ellos donde ponían un arma de esa, destruían. Y ellos estaban desarmados. No podemos ir a la guerra desarmados o con armas rudimentarias, porque eso era lo que yo, Luz, imagino que ellos tenían. La Biblia no lo dice, dice que estaban desarmados, pero a mí se me ocurre pensar que de pronto lo que tenían era lo que le estaba diciendo: cuchillitos y cositas ahí como de juguete. Sí, eran de juguete, eso no le iba a hacer nada a los filisteos. Entonces se me ocurre eso. Pero mire algo interesante de todo esto, y es que ellos se vieron desarmados. El pueblo los vence, porque el pueblo los vence. El pueblo los vence. Ellos están completamente desarmados. Ellos no tienen cómo, con armas rudimentarias no se puede enfrentar al diablo. No podemos, amados, mire, no podemos ir a tratar de vencer la ira, la cólera, si en nuestro corazón hay ira y cólera. O sea, ¿qué tipo de arma tengo yo aquí para ir a vencerla ya? ¿Sí? ¿Qué voy a utilizar contra el enemigo si no la tengo? Él me va a sacar un arma bien formada, bien hechecita, una espada bien afilada, una lanza bien erguida, con una punta bien pulida. Porque los herreros filisteos eran muy pulidos. ¿Sabe qué? Me cayó una curiosidad de saber cómo se hacía una espada. Yo quería saber qué era lo que hacían esos filisteos. Y me puse a mirar un video de cómo es que se hacen estas armas. Y en el video aparece una palabra que el apóstol Pablo la menciona, y dice que las armas se tienen que hacer en una forja, fraguarlas, que ellas tienen que entrar en un proceso duro para poder hacerlas. ¿Se acuerda que el pastor nos hablaba de que somos armas? Que tú y yo somos saetas en la aljaba de Dios. Bueno, vamos a conocer un poquito cómo es que Dios hace la espada, la saeta. Y me impresionó lo que vi en ese video. Y de eso no es que voy a hablar, porque es solamente un paréntesis que voy a hacer. Pero hay un proceso para hacerlo. Lo impresionante es que tienen que coger lo que sea, el hierro, lo traen como quieran, lo moldean. Pero la temperatura a la que tienen que fundir eso es altísima. Es altísima, altísima, altísima. Y encima, cuando ya la han fundido y han hecho el arma y la sacan, ella no está pulida. Es tosca, fea. Uno le pasa la mano y se le van a meter las ascuas adentro. Las migajas que quedan, porque no está fina la espada. Entonces tiene que pasar, después de que la sacan de esa temperatura tan alta, ella tiene que entrar en un proceso que se llama temple. Y eso me impresionó más. El Señor habla de los dones del fruto del Espíritu, y Él dice que hay un fruto que se llama templanza. Y resulta que la espada, bendito sea el Señor de gloria,
tiene que pasar por un proceso que se llama temple o enfriamiento, en el que yo no sé si aquí hay herreros, yo no sé si aquí hay alguna vez fue alguien o vio un herrero o vio cómo se hacía un arma, yo no sé si lo han visto, pero me impresionó ver cómo sacaba el arma, la espada roja, porque ella tiene que llegar, el color le da la temperatura exacta a el arma, y cuando la sacan de ahí la meten en ese lugar que se llama, es un proceso térmico para que ella adquiera una temperatura en la cual ella se pueda moldear, forjar. Y esa forjada, cuando la sacan de ahí, amados, no se hace así. Cogen un mazo y le dan a esas hasta que le saquen la forma que ellos quieren. Dice que los golpes tienen que ser no muy fuertes ni muy largos, porque destruyen, la vuelven muy dura. Y el objetivo de la espada es que cuando la usen, digo yo nosotros porque estoy metida en la historia, ¿no? Cuando nosotros la usemos, santo, claro que sí, cuando nosotros la usemos, ella no se parta en el momento en que vayamos a usarla. Si ella está muy dura, ella se va a partir, se va a fragilizar. La espada tiene que ser flexible. Por eso Dios habla del amor. Por eso el Señor nos habla del amor. Porque una espada dura y rígida, cuando usted la vaya a usar, ¡pra!, se le partió, y entonces pues le van a dar hacha, le van a dar espada a usted. La espada tiene que tener, no, es que es impresionante la sabiduría de nuestro Dios. Cuando Él dice que los herreros estaban en Filistea y que el pueblo de Israel no tenía ni un solo herrero, y que a ellos les tocaba descender allá para hacer su armamento, para alfilar cualquier cosa, ellos no querían que el pueblo se armara. ¿Qué pasa hoy con nosotros? ¿Qué nos dice el mundo? ¿Qué te dice el mundo a ti? A ti, joven, ¿qué te dice? No cojas armas, déjate llevar. ¿Para qué vas a pelear? Fulanito, sutanito y meguencito lo hacen. Todo va bien, no pasa nada. Miren la televisión, dice que hasta él lo hizo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? Y nos vamos deslizando hacia el mundo. ¿Y a dónde está lo que Dios ha sembrado? Si nos está formando, porque tengo la imagen cuando pastor cogió el batón y empezó a afilarlo. Y cuando yo estaba viendo el video, se me vino la imagen de pastor afilándolo. Yo, Dios mío. Después que le dan la mano de golpes, porque se llama forjar ese proceso. Forjar, ¡pra!, un golpe, dos golpes, sobre un yunque, que es una cosa así de hierro muy fuerte. Sobre eso la ponen y le dan, y le dan, y le dan. A una temperatura exacta, porque no puede pasarse esa temperatura, si no se arruina la pieza. Dios sabe con qué nosotros podemos. Dios sabe qué temperatura nosotros soportamos. O dígame, ¿le podemos preguntar eso a los 3 muchachos que metieron al horno? A ellos los metieron a una forja. Sí, eso fue una forja. Eso fue una fragua que le llaman, creo. Yo no sé mucho esos términos. Yo que lo escuchaba ahí. No sé mucho de esos términos. Pero lo metieron a una fragua, a un horno de esos, y empezaron a darle temperatura que ellos podían soportar. Y sin embargo, ellos dijeron, los 3 muchachos dijeron, y aún si nuestro Dios no nos salvara,
Ni crea que nos vamos a doblar ante esa estatua. Ni crea, no está ni tibio que me voy a ir a doblar allá. Métame en el horno, golpéeme lo que quiera, que Dios me hizo así. Y a mí me revolucionó cuando Pastoris dijo eso, que éramos armas, y algo abrió en mi espíritu, porque verdaderamente eso es lo que somos nosotros en el mundo. Por eso dice que con violencia tenemos que arrancar, con violencia tenemos que buscar el reino de los cielos. Y bueno, eso era solo un paréntesis, ¿no? De eso no se trata. De eso se trata la prédica. Hay otra estrategia de guerra diferente a esta. Esta fue, digamos que esta estrategia fue aplicada por huestes de maldad, porque eran ejércitos. Y los ejércitos, las huestes de maldad son ejércitos, nos ha dicho pastor, ¿cierto? Bueno, vamos a la segunda estrategia. Esa sí está fuerte. La segunda estrategia está en Segunda de Reyes 24:14. Segunda de Reyes 24:14. Vamos a leerla del 8. Solo para meternos en la historia. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Para ubicarnos un poco, Joaquín fue el nieto de Josías. Josías, el que profetizó, el profeta joven a Jeroboam, que iba a destruir los altares y así nos ubicamos un poco, ¿no? Josías, el mismo, que muy joven, que llegó como a los 12 años a reinar y tumbó todos los altares y acabó con toda la idolatría de Judá y del pueblo de Dios. Bueno, ese mismo Joaquín era nieto de Josías. Era nieto de Josías. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Dios, los tesoros de la casa real. Rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén. Y miren, vamos con mucha atención a leer a quién se llevó en cautiverio. A todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos. ¿Y a quién más? ¿Qué cosa, oiga? A los herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Vamos al 16. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000. Y ahora sí nos da datos, nos da números. Y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000. A todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Si nosotros miramos el 16 y el 15 de ese capítulo, ¿qué hizo este rey? ¿Cuál fue su estrategia? Siempre me ha impresionado, y nosotros sabemos por la historia, porque nos han dicho, Nabucodonosor acababa con cualquiera.
era muy cruel, sabía de estrategias de guerra. Entonces él vino a Israel y dijo: los voy a desarmar. Oiga, lo mismo que hizo los filisteos. Pero esta vez dijo: les voy a quitar a los hombres valientes, a los hombres de guerra, a los artesanos y a los herreros. O sea, los dejó sin quien supiera pelear. Los dejó sin hombres que pudieran sacar espada y jabalina. Y encima se llevó a aquellos que podían hacer las armas. Los dejó así. Porque a los que dejó no tenían la capacidad para pelear. Y tampoco tenían el conocimiento para hacer las armas. Pero este no era solo un ejército, sino que Nabucodonosor representaba un principado que estaba atacando al pueblo de Dios. Mire, podemos ubicarnos cuáles son nuestros adversarios. Dios no nos manda uno solito para que nos acabe. Él se encarga de mandarnos ejércitos y principados. Y si nosotros nos vamos a Efesios 6, 12, si estoy bien, está la jerarquía del enemigo y empieza por principados. Bueno, Nabucodonosor fue un principado que Dios usó para castigar al pueblo de Dios, y ese fue el castigo. Cogió y los metió cautivos. Tal vez nosotros conocemos a Cristo, o no, tal vez es así, y se nos levanta la guerra, y entonces alguien cae enfermo, y entonces las finanzas fallan, y entonces se endemonió por allá el tío o la tía. Algo pasa. Nabucodonosor llevándose cautivos a los que saben pelear. Al que está parado en la brecha, bendito sea el Señor. Al que está parado en la brecha, ¿qué cree que le va a pasar? ¿Qué cree que le va a pasar a aquel que se para en la brecha? A ese es el que más duro le van a dar. Porque ese es el herrero. Porque ese es el hombre de guerra. Ese es el hombre valiente. Y ese es el que va a Nabucodonosor a meter en cautiverio. Por eso a veces decimos: Dios mío, qué guerra la que vivo. Sí, es que no entro en una, salgo en otra. Nabucodonosor detrás, llevándose cautivo a los suyos, agarrándolo a usted que está ahí parado en la brecha, al herrero, al que sabe hacer las armas, al hombre, a la mujer de guerra que sabe pelear. ¿No le ha pasado que a usted le gusta cantar y le da una vaina del diablo en la garganta? Sí, oiga, una cosa le agarra, una gripa del infierno. Señor la reprenda. Todo virus y toda vaina rara que quiera robarnos la adoración. Que usted quiere orar y prun, la voz se le va. Dios mío. O le da pereza. Nabucodonosor, a ver si se lo lleva cautivo, a ver si le da alguito y lo agarra. Y entonces se postró a orar y prum, le dolieron las rodillas. No puedo orar de rodillas. Me senté, ay, me dolió la espalda. Nabucodonosor, tratando de meterlo cautivo para que usted afloje. Lo siguiente que le va a decir es: ay, pero es que tú trabajas tanto. Si tú eres un hombre valiente y trabajas fuerte por tu familia, toda la semana de pie. Dios mío, es justo que te quedes en la cama. Es justo que no vayas a ese ayuno. Todos los meses en ayuno. Yo voy a ir 2 o 3 veces al año, es suficiente. Nabucodonosor, detrás. ¿Ver en qué momento te manda la mano y agarra al hombre de guerra?
Eso es lo que está pasando. ¿Por qué sientes desaliento, desánimo, pereza, letargo? ¿Por qué viene esa tristeza? Nabucodonosor está detrás del hombre y la mujer de guerra. Así me lo decía, así me lo mostraba Dios. Yo decía, pero hombre, nosotros siempre he visto a Nabucodonosor y el Señor después lo levanta. Gloria a Dios, el Señor lo perdonó, bendito sea el Señor. Pero en esos momentos estaba siendo usado por el diablo. Porque Dios hace el destruidor. Y lo estaba usando como mazo, porque Él lo dijo. No sé en qué lugar está, pero Él dijo que Nabucodonosor era su mazo y que Él lo había usado para enderezar a su pueblo. Bendito sea el Señor. Ya casi termino. Ya casi termino. Ya casi terminamos. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Ahora ustedes me preguntarán, ay Dios mío, Lucy, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo hacemos para hacerle frente a ese Nabucodonosor? Eso es duro. Eso es duro en esta época, ¿cierto? Y sobre todo cuando el sol no aparece mucho. Ay, a uno le da una pereza. Tener que levantarme a orar, no, con este frío. Uno saca la pierna ahí de la cobija y no, está haciendo mucho frío. Señor, voy a orar en la cama. Yo sé por qué lo digo. Si a mí me han llegado esas ideas, voy a orar en la cama, Señor. Hace mucho frío. Diga el Señor, ay, es Nabucodonosor. Nabucodonosor que quiere llevarse al hombre, a la mujer de guerra. Vea, vuelo de esa cama, yo con frío y todo, pero tengo un brinco. Sí, antes de que me arrepienta me salgo de la pieza, porque uno nunca sabe, ¿no? Vaya uno hacia la puerta y empiece a orar en la pieza y de pronto le dan ganas de devolverse. No, mejor me voy de la pieza. Sí, no haya tentaciones. Estoy hablando aquí de mi intimidad, ¿no? Lo que me pasa a mí. Eso le pasa a todo el mundo. Nabucodonosor va a atacar a todo el mundo. Va a atacar tus finanzas, las mías. Va a atacar tu alma. Va a atacar tus sentimientos, tus emociones. Que cualquier cosita le moleste. Que se ofenda por cualquier bobada. Porque apenas se ofenda, ay, eres presa del diablo. Apenas le caiga ofensa y usted no se quita encima eso, le abrió puerta al diablo. Lo siguiente que pasa es que ella va a estar odiando y estará deseándole quién sabe qué vaina rara. Un corazón herido tiene que ser sanado para que Dios lo pueda usar. Son pequeñas cosas que a uno le parece que no son, pero detrás de todo eso está un príncipe queriendo destruirlo y destruir su casa. Y en el momento en que usted le dé la entrada, Dios mío, va a ser muy duro. Le va a tocar ahí sí que le va a tocar. Aguante frío, aguante calor, aguante lo que sea, buscando la presencia del Señor para que lo saque de esas. Porque apenas uno le da un poquito así de largas al diablo, él no pide permiso. Él no es como el Señor. Él toca la puerta al Señor y vuelve y la toca, y vuelve y la toca, y 30 años y la sigue tocando. No, Él no toca nada. El diablo ve que hicimos algo y entra y acaba con todo. La abrió, apenas la abrió, entró. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo hacerle frente? Pablo nos enseñó algo. Vamos a Hechos 19. Hechos 19, 23, 32.
hablando de un tal Demetrio, que era platero, ¿se acuerdan? Vamos a ver cómo actúa el diablo, pero cómo Dios es más grande y cómo nos defiende. Por eso les decía, bueno, ustedes me preguntarán, ¿y cómo hace uno? Porque es que esto es duro. Sí, todo el mundo nos dice, hagan esfuerzos, venzan la carne. Ay, santo. 19. Hechos 19, vamos a leer del 23. Dice alboroto en Éfeso. Y si nosotros vemos antecito del título que está al comienzo del capítulo, dice que Pablo estaba en Éfeso. Entonces ya pueden imaginarse qué pasó en Éfeso, si estaba Pablo en Éfeso. Bueno, pues hubo un alboroto en Éfeso. Vamos a leerlo. Vamos a leer del 23 a 32 para poder entender lo que se va a ministrar, lo que el Espíritu nos quiere transmitir. Dice, hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. A ustedes el 24. Templecillos de Diana eran como imágenes, ¿no? Como cuando uno tiene un dije. Un dije, sí me hago entender. Nosotros los colombianos sabemos que es un dije, una placa. Sí nos entendemos, ¿no? El varón era un artesano. Él sabía hacer esas cosas, orfebre podríamos decir, ¿sí? Pero lo que pasa es que él no hacía cualquier joya. No. El hombre ponía en las plaquitas a la diosa Diana de los Efesios. Un demonio, muy bien dicho, que hacía de plata templecillos de Diana. Daba no poca ganancia a sus artífices. Entonces el hombre le daba buen dinero eso. Claro, si todo el mundo creía en esa cosa, en ese demonio, ahí van a ir a comprarle. Ay, vamos para el bautismo de no sé quién. Ay, sí, vamos a llevarle un regalo. Vamos donde Demetrio, o donde los que él le vendía, y vamos a comprarle una cadenita con un dijecito. Los regalos, esos eran los regalos de la época. Eso era lo que regalaban. Sí, cualquiera andaba de cumpleaños y eso era lo que le iban dando, un dijecito en una cajita bien bonita. Entonces él dice la palabra que le daba no poca ganancia, o sea, le daba buena ganancia. Mire la maldad de este hombre Demetrio. No era cualquiera. Demetrio parece muy sencillito ahí, pero espérate tantico. Vamos a ir más adelante. 25. A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, se reunió con los obreros, con todos los del gremio, de los joyeros y de ellos. Se reunió con ellos y dijo, varones, sabéis que este oficio, que de este oficio tenemos nuestra riqueza. Señores ricos, esa gente era rica. 26. Y metió a Pablo ahí en el asunto. Apareció Pablo, apareció usted. Acabó de aparecer usted en la historia. A usted no lo invitaron, pero ya apareció. Ya apareció ahí Carlos. Sin invitación, el tipo lo acaba de nombrar. Y el problema es que Demetrio no era cualquier cinco de yuca, dice pastor. El tipo estaba endemoniado. El tipo era un servidor de Satanás. Y encima tenía un poder de persuasión, que cuando hablaba convencía, pero para hacer el mal. ¿No ve lo que dice? Reunidos con los obreros del mismo oficio. Él los reunió, los citó. Un rendezvous. Venga. Hicieron concierto para delinquir, ¿cierto? Hicieron concierto para delinquir. Y los reunió.
Y ahí es donde le suelta y dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia. O sea, al tipo ya le habían dañado las relaciones internacionales. Al varón se le estaban dañando sus importaciones y exportaciones. Sí, AliExpress ya no le estaba trabajando al varón. Amazon, no, para allá nadie compra. No volvemos a entrar por allá. Antes había bastante mercado, pero ahorita no. Entonces él se dio cuenta: es ese Pablo, es esa Viviana, es ese Marcos, es ese Fabricio, es ese el que me está dañando el plan, es ese el que me está dañando todo. El diablo lo tenía en la mira, es lo que quiero decirle. Le puso el ojo. Mire, la palabra de Dios ahí dice, por ahí no estaba Pablo. Todo lo orquestó este Demetrio, el demonio del infierno. Yo no sé si habrá un demonio que llame así, pero que estaba endemoniado. Sí, que estaban endemoniados. Eso sí, no hay forma de negarlo. Lo reunió y bueno, y habló ya lo metió a usted. Y le dañó todas sus. Dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Mira quién está hablando de persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Que el Señor reprenda. O sea, el varón iba con palabras, eran lanzas, eran dardos de fuego, porque lo que él hizo ahí fue armar un alboroto. O sea, él convocó a mucha gente. Y lo vamos a analizar porque a veces nos dejamos llevar. ¿Qué las redes sociales? ¿Qué el hermanito? Ay, pero ese hermanito que va a la iglesia, yo lo veo. Bueno, ese no es dominicano. Dios mío. Cuando oyeron estas cosas, 28, estoy en el 28, ¿me siguen, cierto? Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: no paga ni repetir eso, que el Señor reprenda. Pero lo que quiero decir es que empezó la boca de ellos, que cuando uno declara algo en el mundo espiritual, hay un poder que se genera. Y ellos no lo estaban declarando con la boca por decirlo. Ellos lo estaban anunciando al mundo espiritual. Ellos estaban diciendo eso, diosa. Estaban reafirmando el dominio de esa potestad, de ese principado, porque ya era un principado, de ese principado en la región. Éfeso era una de las ciudades, dice la historia, que Éfeso era una ciudad portuaria y era muy importante en esa época. Era una de las ciudades más importantes de Asia en esa época. Así que cuando se levanta algo ahí, no fue cualquier cincueyuca que escuchó y empezó a decir eso. Estamos hablando que el consejo, que los del consejo, estamos hablando que los del comité tal, están hablando de que el alcalde, están hablando de que el policía, están hablando que autoridades tuvieron que empezar a confesar eso. O sea, el tipo tenía un poder demoníaco que los hacía confesar cosas que no eran. Y él los había convocado. Sigamos.
Y la ciudad, 29, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios. Llevan del bulto, todo el mundo lleva el bulto, ¿sí? Yo les dije que Pablo no estaba ahí. Pablo no estaba. Pablo estaba en otro lugar. Estaba en Éfeso, pero tal vez estaba en otro lugar evangelizando. Los que estaban ahí eran discípulos de Pablo, pero contra ellos se fueron. ¿Sí ve cuando les decía que al hombre de guerra lo agarra Nabucodonosor, a la mujer de guerra lo agarra Nabucodonosor, al valiente, agarra al herrero, el que sabe pelear, el que sabe hacer armas, lo agarra y de ahí para adelante empieza a meter cautivo a todo el que puede? Mire, eso fue lo que pasó aquí. Macedonios, compañeros de Pablo, 30. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Y también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. La cosa estaba fea. Estaban que mataban al que llegaba ahí, porque ya no eran ellos. Era un espíritu que había tomado esa foule de gens, esa cantidad de gente. Había un espíritu manejado y incitado por este Demetrio, que cuando él habló se los transmitió a todos, y por eso todos estaban revolcados. Ay, Diana de los Efesios, ay, Diana de los Efesios, ay, Diana de los Efesios, nos la van a quitar. Y empezaron, ni nos imaginamos quién es ese demonio, ni lo que hacían en ese entonces. Y no vale la pena dar una clase de eso, no vale la pena. Pero era alguien que esclavizaba. Era un demonio que tenía a la ciudad completa esclavizada y en ruina, porque los matachitos y todo eso que vendían era costoso. Era como ir a afilar los asadones y eso, era muy costoso. 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, pero la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Hemos leído 2 versículos que hablan de confusión. Ya me cayó el fuego encima. Porque cuando este espíritu, este principado, empieza a decir eso, lo que causa es confusión. Hay espíritus, y no se deje engañar, porque el espíritu va a decir cualquier cosa. Sí. Y lo que va a decir es mentira. Acuérdese que el demonio miente. Es un mentiroso. Pero eso es lo que hace. Empieza a confundir. Y los que lo escuchan, que se quedan ahí, reciben ese espíritu de confusión. Mire lo que dice el versículo 32, ¿cierto? Estamos en Hechos 19:32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían. Imagínense, ni siquiera había porque habían reunido. Sí se da cuenta. Sí se da cuenta cómo maneja el diablo las masas, cómo maneja el diablo las redes, cómo maneja el diablo la cantidad de gente que está en el mundo. Y no fue necesario que viniera el diablo en persona. Cuando un emisario, Demetrio, y armó lo que quiso ahí. Pero la respuesta a eso no es eso. Estoy solo mostrándoles lo que el Espíritu de Dios me mostraba de la confusión. Sacaron de la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. No, Alejandro, pedido silencio, con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo. 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. ¿Se acuerdan quién gritó un mes completo? En el Antiguo Testamento hubo un soldado filisteo que le gritó por un mes completo, todos los días, mañana, tarde y noche, al pueblo, barbaridades para intimidarlos. Es la misma técnica que usa el diablo.
son sus estrategias de guerra. Mire, 2 horas, porque no lo querían dejar hablar. No lo querían dejar hablar. Pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa del pueblo. 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. ¿Por qué no dijo: sáquenle de aquí, no lo queremos, que se lo lleven? Por 2 horas, ¿por qué no gritaron eso? ¿Por qué gritaron? ¿Por qué confirmaban el dominio del principado? Porque no eran ellos. Porque no eran ellos. Porque su objetivo era confundir al pueblo. Y tanto está pasando. Mire, el enemigo se infiltra en sueños. Escúcheme. Se lo digo con autoridad, ¿cómo se llama eso? Por conocimiento de causa. El enemigo se infiltra en sueños para que usted haga cosas que son pecado ante Dios. Cuando la persona se levanta, se siente sucia, se siente pecadora, se siente que Dios no la quiere, se siente que Dios la rechaza. Y es que el diablo le ha inyectado algo en un sueño. Porque Job lo dijo, que Dios utilizaba los sueños para hablar a los hombres. Cuando el sueño caía sobre ellos, Dios les hablaba. El diablo lo sabe. Y también lo hace. ¿Y sabe por qué se infiltra? El pastor nos ha dicho aquí varias veces: concupiscencia. Por la concupiscencia viene y visita de tiempo en tiempo. ¿Cómo me deshago de eso? Ya vemos. Porque es que a veces uno no puede controlar un sueño, ¿cierto? Pero nuestro pastor siempre nos aconseja esto. Y él no, o sea, lo tengo muy presente porque él siempre lo dice. Dígale al Señor, pídale al Señor que Dios le dé la victoria en el sueño. Y Él escucha nuestras oraciones. Así que en el próximo sueño no será igual. Si en el anterior usted no le voló la cabeza, en el próximo usted le va a querer volar la cabeza con todo. Porque Dios le va a dar la victoria para que le vuele la cabeza a eso que la quiere o lo quiere dañar. Dios empieza a darle autoridad al cristiano y eso se ve en nuestros sueños. Nuestros sueños cambian. Ya nosotros no tenemos los mismos sueños que antes. Los sueños empiezan a cambiar y eso empieza a decirnos que hay algo que está pasando en el mundo espiritual. Entonces viene la solución del Señor. Y cerramos con 2 versículos más. Viene la solución del Señor. Entonces en el 35 está la solución. ¿Cómo está la solución? Espera un momento. Espera un momento. Desciframos el código del Señor. Bendito sea su nombre. Dios siempre envía la ayuda a aquellos que se lo piden. Versículo 31 de Hechos 19 dice: entonces el escribano era como, era un funcionario público. Era un funcionario público del gobierno. Cuando había apaciguado a la multitud, o sea, a él le tocó llegar y apaciguar. Eso era una revuelta, eso era mucha gente que se habían revolcado para hacer podía ser una conspiración. Ahí podían matar a cualquiera. Cuando se reúne mucha gente con ira, con rabia, pueden causar desastre. Ellos mismos pueden terminar muertos. Porque en una banda, en un momento que salgan corriendo, se empujen, van a caer uno sobre otro y van a morir. Porque es un espíritu el que está manejando eso. Entonces él dice, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? 36. Puesto que esto no puede contradecirse, mire lo que dijo: es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. 37. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa.
Él dijo, ellos no han hecho nada contra vuestra diosa. Y no sé si la están captando, sigamos. Dijo, ellos no han hecho nada contra vuestra diosa. 38, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsenle los unos a los otros. Sí, acúsenle ustedes ahí a Demetrio y ustedes lo que están diciendo eso. Y si demandáis alguna cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Y cierra con esto, versículo 40. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y así, habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. ¿Qué captamos en esos versículos? Dios actuó a favor de Pablo y los suyos, porque a ellos les cayó temor. ¿Quién les puso el temor? Solo Dios podía hacerlo. ¿Es la primera vez que Dios lo hace? No. No es la primera vez que Dios lo hace. Segunda de Crónicas 20:29. Vamos allá rápidamente. Segunda de Crónicas 20:29. Y el pavor de Dios, pavor es miedo extremo, ¿no? Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Dios les envió el miedo. ¿Se acuerdan Rahab, la ramera? ¿No dijo lo mismo? Dijo, hace rato estamos temblando, porque nosotros sabemos lo que hizo su Dios. Temor de Jehová. Pastor compartía el miércoles que le cayó al pueblo cuando supieron que el decreto había sido cambiado en Susa. Cuando Esther, ¿se acuerdan? Cuando Artajerjes, guiado por Dios, cambia el decreto, porque él dice, no lo puedo abolir, pero sí lo puedo cambiar. Entonces él modificó el decreto y les dijo, ahora ustedes se pueden defender. Defiéndanse. ¿Y cómo enseguida les cayó temor a ellos? Dios mío, ¿cómo sería Dios actuando sobre ellos? Éxodo 23:27. Esas son pruebas de cómo Dios nos defiende. Y no necesita publicarlo en las redes, porque así no actúa nuestro Dios. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Miren lo que está diciendo. Él va a enviar el terror para que no te toquen. Él va a enviar el terror para que cuando tú salgas en la pelea, ellos salgan corriendo por 7 caminos. Él va a enviar el terror para cuando tú empieces a pelear en tu casa por los tuyos, valentía llegue de adentro, porque Él va a poner en el enemigo lo que a ti te quiere atacar. Él va a utilizar eso contra el enemigo. Mire, hoy por hoy necesitamos que se levante una generación de herreros, una generación ante espada, una generación que se deje forjar en esa fragua, que se deje moldear, porque al final esa saeta de la que el pastor nos hablaba, ¿se acuerda? En la aljaba de Dios es la que va a vencer aquello que nos ataba, que nos dañaba. Aquí hay familias representadas por ustedes. Yo lo hablo por mí. Yo tengo familia aquí en Trois Rivières. Nunca han venido a la iglesia. ¿Los he invitado? Sí. Nunca han venido. Pero si nosotros, los que conocemos la verdad, nos dejamos llevar cautivos y nos dejamos confundir, eso es una técnica del diablo. Nos hace confundir, nos confunde, nos disfraza las cosas para que no se vean como son, para que parezcan algo que no son.
artimañas del enemigo, de las fuerzas del mal, para meterte cautivo. Es Nabucodonosor, un principado que expande su ejército para que caigas cautivo ante lo que ellos en su confusión le mandan. Y cuando decimos confusión, puede ser cualquier cosa. No, puede ser, es que todo se debe al corazón. Si nosotros guardamos algo en la mente por mucho tiempo, eso se va al corazón, y ahí lo habremos perdido todo. De toda cosa guardada, guarda mi corazón, porque de él mana la vida. Yo no sé si hoy usted quiere hacer ese voto que hacen los soldados. El soldado hace un voto. Aquí hay soldados. Yo no sé si cabo también hay. ¿Aquí usted es cabo? Santo. Hasta caporales hay aquí. Entonces, ese voto que ellos hacen un voto de morir por el ciudadano, por su patria. Yo muero, ¿cierto? Y sobre la Biblia, porque yo me imagino que ustedes lo hicieron sobre la Biblia, ¿cierto? Lo hicieron sobre la Biblia. Encima, morir por el otro. Bueno, hoy vamos a hacer un voto como ese, ¿cierto? Allá se ríe el soldado allá. Soldado de Dios hoy, ¿no? Del ejército de Dios. Hombre de guerra, nombre de Jesús. Hoy vamos a hacer ese voto. Hoy tenemos que hacer ese voto, porque yo sé que aquí hay gente que ha hecho esto. Es muy fuerte. Esa guerra se me ha levantado fuerte. Esa guerra me ha quitado. Me ha quitado de todo, las vocales completas y el abecedario. Pero hoy usted puede hacer ese voto. Yo quiero forjar esa arma. Yo quiero venir delante de ti, Señor, y dejarme forjar. Hoy quiero venir delante de tu presencia y que tú me forjes. Hazlo como quieras. He aquí el pedazo de hierro o de acero, yo qué sé, que tú vas a usar para vencer a los enemigos. Si usted quiere hacer el voto y usted lo hace de corazón creyendo lo que está haciendo, victoria viene para usted. Yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo no he visto un justo que se incline ante Dios y Dios se haga el sordo. Yo no lo he visto. Después que yo conocí a mi Dios, ha suplido todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Después que yo lo conocí, yo no he vuelto a ver miseria en mi casa. Yo no he vuelto a ver maldición. Así que si usted quiere, yo le invito hoy a que haga ese pacto. Hoy renuevo ese pacto. Ay, yo no sé. Aquí hay guerreros. Aquí hay guerreros. Aquí hay guerreros. Pues salgan de allá y levanten su mano. Vamos a meter esa espada. Aquí está mi espada, Señor. Bendito sea tu nombre. Fórjala. Porque yo quiero ser una saeta en tu aljaba. Dile hoy, yo quiero ser el arma que tú vas a usar contra el enemigo. Hoy en el nombre de Jesús, bravo. Dele, esos son tambores de guerra. Bendito sea tu nombre. Ay Dios, aquí hay un principado que se levantó. Santo. La ciudad de Trois-Rivières estaba tranquila hasta que Casa de Oración se levantó y le dijo: te poseemos,
Te poseemos. Vamos a tomar lo que nos es nuestro, lo que nos es dado. Esta noche usted y yo vamos a hacer pacto. Trois Rivières tiene que conocer el carácter de esta casa y lo va a conocer así. ¿Sabe que había un comité allá que estaba diciendo algo contrario de lo que Dios dijo? Y Dios hizo lo mismo que hizo con David, lo hizo con el siervo de esta casa. Le dio lo mismo, le dio la estrategia. Le dio la estrategia. Le dio la señal. Bendito sea el Señor. David tenía que esperar porque el enemigo lo atacó 2 veces. Él tenía que esperar. David tenía que esperar que Dios le diera la señal. Él le dijo: David, cuando tú escuches el ruido de las balsameras sobre las copas. Tú sabes que son balsameras, son árboles altos que botan una goma que se llama bálsamo. Pero ¿sabe qué es lo más bravo de esto? Se lo voy a ministrar, así me lo ministraba el Espíritu a mí. En ese lugar de la región donde hay balsameras, allá en el oriente, esos balsameras se llaman árboles que lloran. Árboles que lloran. ¿Sabe qué me ministraba el Espíritu? Dios le estaba diciendo a David: el quebrantamiento te dará la victoria. Cuando te quebrantes, cuando el ejército se quebrante. Ellos tenían que esperar la señal de las balsameras. Ay, las balsameras tenían que darle la señal. Las balsameras tenían que darle la señal. Las balsameras iban a soltar, ay, bendito, un ruido especial para que ellos pudieran avanzar. Él dijo: espera el ruido de las balsameras. Ellas van a sonar. Ellas van a sonar. Ay, bendito, hay un versículo que dice que los árboles aplauden para adorar a Dios, que sus hojas se baten para adorar a Dios. Las balsameras representaban el quebranto del pueblo. Y cuando el pueblo se quebrantó, llegó la victoria. Llegó la victoria. Ellos se humillaron ante Dios antes de ir a atacarlo. Hoy el pueblo de Dios lo tiene que hacer. Hoy tenemos que ir delante de su presencia con la misma actitud que tenía David. Con la misma actitud que tenía David. Con un frente de guerra. Con una actitud de guerra. Dios mío, él dijo: no me resigno. Me están atacando otra vez. Vea, a nosotros nos han pedido de otro papel. Bendito Dios, ya se lo mandamos. Ya se lo mandamos. Bendito sea el Señor. Pero el pueblo se tiene que humillar, porque victoria viene de allá. De allá viene victoria. Usted también no lo entiende. Le voy a decir algo. Cuando casa de oración se haga propietaria de ese local, de ese lugar, usted va a ver la gloria en su casa. Usted va a ver la gloria en su casa. Porque eso lo que quiere detener es su gloria. Quiere detener su bendición. Dios me dijo esto: no te detengas. No se detengan. ¡Peleen! Que yo voy con ustedes. ¡Peleen! Que yo voy con ustedes. ¡Peleen! No se dejen confundir. No les dé miedo, que yo estoy con ustedes. Y si yo estoy con ustedes, ¿quién contra? ¿Quién en contra? Así que hoy levante su espada, forjada en altas temperaturas. Vamos, aquí hay rodillas que tienen que fortalecerse. Aquí hay lomos que tienen que quebrarse. Aquí hay quebrantos que tienen que salir del corazón hoy. Porque vuelve la consagración. Vuelve la búsqueda. Vuelve la santidad, la pureza, el anhelo de ser consagrado, de ser santo. Vuelve al corazón. Vuelve al corazón. Vuelve el deseo de búsqueda. Vuelve el deseo. El rey Shoah.
Gloria, 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 gloria. Sigue alabando con fuerza. Sigue alabando con fuerza. Sigue alabando con fuerza, iglesia. Sigue alabando con fuerza.